Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y hoy estamos con un grupo de invitados para discutir los 30 años del Mercosur. ¿Qué tal? Estamos aquí con Atahualpa Blanchet, que es secretario de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo y Seguridad Social y Economía Social del Parlasur. Estamos con Nastasia Barceló, que es docente e investigadora de la Universidad de San Pablo, con Mariana Vázquez, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Avellaneda y miembro del Observatorio del Sur Global, y con Damián Paikin, que es investigador de la UBA y de la UNLA y también miembro del observatorio. Por empezar, quería hacerles una pregunta general a todos, digamos, ¿qué reflexión llegan de estos 30 años del Mercosur? Mariana, ¿querés empezar? A mí lo que me parece relevante en el poquito tiempo que siempre tenemos para hacer estos balances en estos ámbitos es plantear la importancia, el valor estratégico que tiene el proceso de integración en el Mercosur, tanto mirándolo desde el presente como en perspectiva histórica. 30 años parece poco en una perspectiva larga, pero dadas las dificultades que históricamente ha tenido nuestra región para integrarse, evidentemente no es poco. Y como incluso se habló en la cumbre de presidentes ayer, lo dijo claramente el presidente Alberto Fernández, hay conquistas de la integración, incluso anteriores al Mercosur, que son transversales a cualquier etapa y que me parece que siguen siendo más válidas que nunca, que tiene que ver con la configuración de nuestra región como una zona de paz. Evidentemente, gracias a la integración se han desmantelado hipótesis de conflicto que son gravísimas entre países como los nuestros, donde la integración es más urgente tal vez que en otros lugares del mundo, sobre todo los desarrollados. La contribución de la integración regional en Sudamérica a la consolidación de la democracia reconquistada, particularmente en la primera etapa, y la creación, más allá de las tensiones y contradicciones que esto puede generar con algunos sectores de nuestras sociedades, de la conciencia de formar parte de un espacio común y toda la organización social regional, de movimientos sociales, de distintos actores y sujetos sociales de la región que se ha dado a partir de las iniciativas de integración. Eso es valioso en cualquier contexto y hoy que hay tendencias fuertes hacia la fragmentación política, la distancia en términos de las pulsiones económicas que son más hacia la fragmentación que hacia la integración, más las derivas autoritarias, fascistas, etc., darle el valor a la integración como un núcleo aglutinador que fortalece estas conquistas me parece que es fundamental. Luego, y ahí sé que Damián lo va a retomar, así que solo probablemente de pie para que podamos hablar entre todos y todas, la cuestión de la autonomía y el desarrollo, que es algo que Damián siempre menciona y que compartimos como valor de la integración. La unidad de nuestra región tiene ese valor y ese potencial y por supuesto, según cómo se encarnen las políticas de integración, ese potencial puede ser una realidad efectiva o no. Pero en este espacio no renunciamos a ese sueño y creemos que la integración es el instrumento perfecto para avanzar en esa dirección. Y yo lo voy a dejar aquí porque sé que los compañeros y la compañera van a retomar un poco esto y vamos a seguir conversando. Muy bien. Nastasia, Damián. Bueno, también quería un poco resaltar el valor estratégico que tiene el Mercosur y decir una obviedad, que tal vez así lo parezca, que bueno, el Mercosur que tenemos actualmente no es el mismo Mercosur que fue fundado hace 30 años. No solo por la densidad histórica de lo que han sido estas 3 décadas, sino porque el bloque ha tenido, digamos, varios momentos a lo largo de su historia. Hubo una etapa ahí, como destacó un poco Mariana, ¿no?, que es muy signada por lo que fue el consenso de Washington, por el regionalismo abierto. Y bueno, quienes acordaron el Tratado de Asunción hace 30 años le dieron un fuerte sentido comercial al bloque, ¿no? Lo que trajo como consecuencia que en una primera década se produjera una notable ampliación de todo lo que fue el comercio intrarregional entre los socios del bloque. Claro que este comercio tenía sus contrapartes, ¿no?, porque
también trajo consecuencias a nivel nacional, se produjo una fuerte desindustrialización en algunos países, y también había un objetivo bastante, digamos, ambicioso, ¿no? Que en buena medida en esa primera década acababa por reproducir lo que fue el modelo de la Unión Europea, ¿no? Un modelo escalonado que iba en una zona de libre comercio, luego pasando por una unión aduanera y luego para llegar a un mercado común. Bueno, como sabemos esto en los hechos no se llega a concretar, y el Mercosur acaba enfrentando toda una seria, digamos, crisis, tanto financiera en Brasil en los años 99, 2000, y luego, bueno, una crisis que se profundiza tanto en Argentina como en Uruguay. Ahí tenemos una nueva etapa que me parece que es una etapa refundacional del bloque, muy importante, que tuvo como marco lo que fue el consenso de Buenos Aires, firmado por los presidentes Néstor Kirchner y por Lula de Brasil. Este momento me parece central para todo lo que fueron las nuevas agendas del bloque, ¿no? Agendas que pasaban del ámbito económico, comercial, para el ámbito social, el ámbito educativo. Y bueno, me parece que hoy lo que está siendo más cuestionado en esta nueva coyuntura son justamente esas agendas en donde la integración social, productiva, se vio mucho más contemplada, ¿no? Por parte de los gobiernos, lo que fueron los gobiernos progresistas, ¿no? A la década de los años 2000. Bueno, la voy dejando por acá para seguirla más adelante con esta nueva etapa de crisis en esta coyuntura. Bien, Atahualpa, ¿querés comentar algo? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí participando, Sebastián, Damián, Mariana, Anastasia. Bueno, mucho ya fue dicho hasta el momento. Nosotros, bueno, yo trabajo en el Parlamento del Mercosur, ¿no? No solamente en la Comisión de Trabajo, pero también en la Secretaría de Comunicación. Inclusive quiero aprovechar para hacer una propaganda que ayer publicamos una edición especial referente a los 30 años del Mercosur. Y bueno, es una revista que la tratamos de escribir justamente escuchando a diversos actores que participaron del proceso de integración a lo largo de estos últimos 30 años. Entonces hicimos un reportaje especial y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a algunos referentes en temas de integración regional que participaron del proceso y haciendo justamente un balance entre logros y desafíos relacionados al proceso de integración a lo largo de estos últimos años. Un abordaje histórico, pero también con matices comerciales, con temas relacionados al fortalecimiento institucional del Mercosur y los desafíos, ¿no? Las limitaciones también que tenemos en el bloque, pero también dándole justamente un abordaje, como había comentado ahora, un balance, ¿no? Porque para criticar el proceso de integración, la verdad que tenemos ahí a los grandes medios de comunicación una serie de intereses también de ámbito económico y político que buscan de alguna manera desacreditar todo ese esfuerzo de integración, ¿no? Y esfuerzo y un proceso, ¿no? Como lo bien dijo hace poco Anastasia y Mariana también, es un proceso, ¿no? Un proceso de integración que tiene sus avances, tiene sus momentos de estagnación y hasta eventuales retrocesos. A mí me gustaría, además de lo que fue dicho en temas de materia de comercio intrarregional y también en avances con relación a temas de vigilancia y de observación y de garantías con relación al derecho a la democracia, ¿no? Y también con relación al tema de la ciudadanía, ¿no? De los avances, me gustaría también puntuar ese esfuerzo que se ha realizado principalmente después del Consenso de Buenos Aires, como también lo alentó Anastasia, con relación al tema del fortalecimiento institucional del Mercosur, ¿no? Una serie de instituciones, de unidades, el propio Parlasur también se fortaleció mucho a lo largo de estos últimos años, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, el Instituto Social del Mercosur y las unidades también técnicas que han de cierta forma buscado una aproximación, porque sabemos que en las organizaciones internacionales, es un tema que después me gustaría hablar un poco, tenemos un déficit democrático, es decir, tenemos un problema de participación social, de participación ciudadana, ¿no? Eso no solamente en el Mercosur, pero también en el ámbito de otras organizaciones internacionales. Entonces, me gustaría, además de sumarme a los comentarios que fueron dichos aquí, salientar el tema del fortalecimiento institucional del Mercosur, que ahora justamente, ¿no? Estamos hablando también en el día siguiente a una cumbre de presidentes en celebración, ¿no?
a los 30 años, lo que se marcó como principal hito del debate entre los presidentes fue justamente ese tema de la propuesta, ¿no?, presentada por el presidente Luis Lacalle Pou sobre una posible flexibilización del bloque, ¿no? Así que sería interesante en un segundo momento que tratemos de eso, porque hubo una respuesta bastante contundente del presidente Alberto Fernández, ¿no? Y es un tema que está ahí puesto en la mesa, y sobre ese tema también hablamos con una serie de referentes en esas entrevistas que realizamos. Inclusive una de ellas que me gustaría después de hablar un poco más específicamente, con un doctor Rosiña, que exerció, ¿no?, el cargo de alto representante general, ¿no?, del Mercosur, un parlamentario, también que participó de la formulación también de las bases que construyeron el Parlamento del Mercosur, y está bastante, ¿cómo puedo decir?, preocupado con esas iniciativas, ¿no?, que tienen idas y venidas. Me parece que es importante que tengamos un posicionamiento bastante claro sobre los efectos que eso puede generar en los países del bloque. Muy bien. Damián, ¿tus reflexiones? Bueno, me parece muy interesante esto que plantea Atahualpa, que lo vamos a seguramente tratar a posteriori, ¿no?, digamos, sobre lo que ocurrió en la cumbre y cuál es la actualidad del Mercosur y su futuro. Pero bueno, empezar diciendo que 30 años, como dice el tango, ¿no?, si 20 años no es nada, 30 años sí es algo para un proceso de integración en América Latina, con lo cual es importante en primer lugar celebrar y entender la importancia que tiene el Mercosur, como ya se ha dicho, en la vida de nuestros pueblos, y también pensarlo como un éxito de la política sobre, ¿no?, de la política como instrumento para transformar la realidad, ¿no? Es claramente, vamos a ir quizás un poco más atrás, desde el 91, pero en los primeros acuerdos Alfonsín y Sarney, en el reencuentro entre Argentina y Brasil, es la posibilidad de la política de transformar una historia de desencuentros en una historia de acuerdos y de cooperación. Y ahí me parece que entonces el Mercosur es una reivindicación de la política, ¿no?, de la política bien entendida, de la política como voluntad de construir un proceso, en este caso común, en pos de algunos objetivos. Y yo creo que se llega al Mercosur 35 años atrás, voy a volver a referirme a los acuerdos Argentina-Brasil, con una doble mirada, ¿no? Por un lado, la necesidad de un Brasil que está surgiendo como potencia, intentando convertirse en una potencia global, desprendiéndose de algunas tradiciones muy vinculadas a la dependencia con los Estados Unidos, y una Argentina muy necesitada de un espacio para extender o ampliar su base económica, ¿no? Entonces ahí se combinan los dos principios fundamentales de la integración política que después van a ir construyéndose como base del Mercosur, me parece a mí. Por un lado, la autonomía como la autonomía política de los estados, la capacidad de hacerla, la potencia que brinda esta unidad entre nuestros países para plantarse frente a algunas decisiones de otros, ¿no? En este sentido, vale recordar el no al ALCA como un hecho fundamental de autonomía regional, ¿no? Y fue el Mercosur, o por lo menos el Mercosur más Venezuela en aquel momento, hoy sería el Mercosur en su totalidad, quien tomó esa decisión. Me parece que solo se podía tomar en unidad, y esto entonces hay que reconocerse al Mercosur de haber sentado las bases para que esos caminos de coordinación, esos encuentros estuvieran presentes. Y el segundo punto, el desarrollo. En este caso, por lo menos para la Argentina, es cierto que el Mercosur, hay muchos Mercosures dentro del Mercosur, ¿no? Y seguramente cada país lo va a vivir de una manera diferente. Pero para la Argentina no hay proyecto inclusivo posible sin el Mercosur, ¿no? Digamos, no hay capacidad de nuestra economía de generar las bases necesarias para un país integrado sin las potencialidades y las materialidades que brinda la existencia del Mercosur. Entonces, ese es un dato fundamental que me parece que hay que recuperar, por lo menos en este último punto de la Argentina, de entender al Mercosur como una herramienta de desarrollo fundamental. Entonces, en estos 30 años, decir, bueno, y ya también dando pie al segundo tema seguramente que trataremos, que es, hemos llegado acá y hemos conseguido todos estos logros,
Y hoy escuchamos algunas voces de algunos sectores, ¿no?, que dicen, bueno, hay que flexibilizar esto o lo otro. La pregunta siempre presente es, ¿qué se deja de lado? ¿Qué de todo lo construido? No, o sea, es fácil decir todo lo que puedo ganar, pero ¿cuánto se deja de lado? Me parece que es una ecuación que nunca se termina de realizar, ¿no? Bueno, pongamos los números sobre la mesa cuando decimos flexibilizar. ¿Qué estamos supuestamente ganando y cuánto vamos a perder? Y me parece que bueno, que tomo acá un poco como para hacer el traspaso al próximo tema, y me gustaría escuchar un poco de esa mirada de acá de los colegas y las colegas uruguayos y uruguayas, o que trabajan en el Uruguay, para entender un poco bien cómo se ha planteado este debate en el Uruguay, que ha llevado al posicionamiento que hemos visto ayer de Luis Lacalle Pou. Por ahí quisiera comentar algo como una introducción, porque trabajé y viví en Uruguay, pero acá tenemos a una uruguaya y alguien que está actualmente en Uruguay siguiendo el mandato Paikin. Pero lo que me parece interesante por ahí destacar es que si bien la posición de Lacalle Pou que se vio en esta cumbre, y se vio en la anterior cuando Lacalle Pou dijo no tenemos por qué elegir entre Estados Unidos y China, queremos acuerdos de libre comercio con los dos, es una posición radicalizada. Sin embargo, lo que llama la atención, y ahí sí por ahí le vamos a pedir a Anastasia que nos desarrolle un poquito más, es que esa posición ha sido también, y eso yo lo sé por mi trabajo en la Cancillería Argentina y por mi trabajo en la Unidad de Participación Social del Mercosur, o sea, dentro del Mercosur, ha sido la posición del Frente Amplio. Las propuestas de flexibilización no son nuevas. El gobierno de Tabaré Vázquez públicamente intentó firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, le salió mal, más allá de las oposiciones de Argentina y Brasil, de la fuerte movilización interna en Uruguay, de sectores del frente, del movimiento sindical, etc. Esa posición estuvo, y durante los últimos gobiernos de Mujica y de Tabaré, recurrentemente la Cancillería uruguaya, que sabemos representa un sector y no todo el Frente Amplio y no todo lo que fue el gobierno de Uruguay, presentó una propuesta de flexibilización del Mercosur. La última, yo estaba allí mismo en Uruguay, en 2016, para firmar acuerdos de libre comercio con países o regiones sin tener el acuerdo de los socios. Lo cual, por otro lado, en este momento, en mi interpretación, viola la normativa del Mercosur, la decisión 32 del año 2000, que no firmaron los gobiernos populares, sino los gobiernos neoliberales de los 90, que obliga a los estados parte a negociar conjuntamente. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y eso nos remite claramente a otro tema que estamos hablando aquí en este espacio desde las fuerzas populares, progresistas, como queramos llamarlo. Tenemos que abordar y mirarnos a los ojos y discutir francamente este tema, que es la cuestión de las asimetrías, de la asimetría de los modelos de desarrollo, de ese impacto desindustrializador que tuvo el Mercosur de los 90 sobre Uruguay y sobre Paraguay, bueno, con un daño que nuestros países le han hecho a Paraguay con una perspectiva histórica más larga, ¿no? Ni que hablar. Pero está la cuestión de las asimetrías que tenemos que abordar como proyectos populares, porque no hay futuro para la integración que deseamos si no abordamos ese tema. Pero por otro lado, en la cumbre se ve otra cosa. Cuando Alberto Fernández dice no vamos a hacer una reforma irreflexiva del arancel externo común, en el cual no nos tomemos los tiempos para evaluar los impactos sobre nuestras estructuras productivas, que dañe la capacidad que tenemos de agregar valor nacional y regionalmente, no le está hablando a Lacalle Pou, le está hablando a Brasil, porque Brasil está presionando fuertemente, con mucha más fuerza, desde diciembre de 2015, para una rebaja automática, lineal y brutal del arancel externo común del Mercosur en un 20%. Entonces, esa discusión está sobre la mesa y, por supuesto, es afín a la posición que puede tener Uruguay en este momento, pero lo más grave para el momento actual del Mercosur es que esa posición la está sosteniendo Brasil, y que Brasil está suicidándose en términos de proyecto nacional de desarrollo y está arrastrando en algún sentido, aunque nos pese, a toda la región. Bueno, sobre el tema de la flexibilización, yo
lo que quería decir primero es que esta idea no es nueva, ¿no? Como destacaba acá la compañera, es una idea que está presente hace ya varios años, ¿no? Y que toma fuerza con la llegada a la presidencia, bueno, de Michel Temer en Brasil y de Mauricio Macri en Argentina. Creo que eso le dio fuerza, digamos, política para plantearlo nuevamente y luego cuando se suma ya Uruguay a este concierto de gobiernos neoliberales y a la vez conservadores en algunos aspectos, también esta idea de alguna manera se plantea con más fuerza en el ámbito institucional del bloque. Para el caso uruguayo, si bien es real de que la idea de flexibilización no es exclusiva del partido de gobierno, o sea, del Partido Nacional y de su coalición multicolor, así se denominan quien gobierna actualmente el país, ya que también durante los gobiernos del Frente Amplio hubieron propuestas también un poco en este sentido de flexibilización, solo que existían, digamos, diferencias, ¿no? Me parece que la presión a nivel no solo del bloque Mercosur, sino también a nivel interno, fue muy fuerte en aquellos años, 2005, 2006, 2007, todo lo que fueron las presiones de la CNT, de las organizaciones nacionales de derechos humanos, por el no, digamos, a la firma del TLC, fueron muy importantes para que no se lleve a cabo, ¿no? Dentro del Frente Amplio no hay que olvidarse que existen muchos sectores, ¿no? Que tienen concepciones de política exterior diferentes, ¿no? Hay sectores que ven a la región, bueno, la región es Mercosur, otros que entienden a la región como Sudamérica, otro como América Latina, que entiendan la funcionalidad y los objetivos del bloque de manera distinta y hace que tengan posiciones y que existan pujas de, digamos, de poder y políticas en relación a diferentes temas, y creo que en relación al Mercosur es fundamental y fue fundamental en aquel momento. Bueno, hoy estamos en otra coyuntura política y también social, ¿no? Existe una gran desmovilización, lógicamente por todo lo que es el contexto de la pandemia, que eso de alguna manera lleva a que la sociedad no tenga, digamos, en este momento la fuerza necesaria como para expresarse en las calles contra una decisión que puede llegar a ser, flexibilizar el Mercosur, pero ¿no? Que se puede traducir en la salida del Uruguay de este bloque. Que repito, para mí como uruguaya y como una persona que estudia estos temas, me parece que es la plataforma de inserción internacional del Uruguay, un país con una estructura económica muy pequeña, con una población muy reducida, que es fundamental, hace parte de la vida internacional del país. Lo que me queda por decir, y bueno, es que ojalá que esto no se llegue a concretar, pero confío también, ¿no? En que, digamos, tenemos una oposición bastante fuerte, el Frente Amplio sigue siendo el principal partido en términos, ¿no? Totales en el país y en términos electorales también, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente se tienen que unir para ganar en 2019 y bueno, esperemos que este contexto, digamos, no acabe por afectar, ¿no? Todo lo que fue construido durante todos estos años, ¿no? Estos 30 años, ¿no? Que a pesar de los diferentes momentos, diferentes etapas del bloque, siempre se tuvo como consenso mínimo de que la plataforma Mercosur para digamos, insertarse al mundo era la principal y la fundamental. Bueno, a mí me gustaría también hacer un comentario referente a lo que fue comentado por las compañeras aquí, también por Damián, porque, bueno, nosotros que participamos de esas reuniones multilaterales, yo participé de reuniones de la RAD, de la REAF, ¿no? Que la de Agricultura Familiar, la reunión también de cooperativas del Mercosur, ¿no? La REC, pero más tiempo en la reunión de los órganos sociolaborales del Mercosur. Y lo que puntuó Mariana hace poco, el tema de las asimetrías, eso también se nota en las negociaciones también, de los temas específicos de la integración regional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos grandes, es Argentina y Brasil, y a veces en un contexto, a depender de quién está ejerciendo la presidencia pro tempore, porque sabemos que también el que ejerce la presidencia tiene una capacidad también de pautar determinados temas,
¿no? De ver de qué manera se conduce la negociación, ¿no? Y muchas veces lo que hemos visto es que hay algunas negociaciones de bastidores en que un socio menor pone, digamos, plantea determinado tema, pero muchas veces de una manera, ¿cómo puedo decir?, por detrás, ¿no? De una manera no tan clara o a veces hasta no tan transparente, está el interés del socio mayor, ¿no? Entonces, como ustedes bien plantearon ayer, por ejemplo, y en la otra cumbre del Mercosur, Uruguay planteó el tema de la flexibilización, pero sabemos que hay un interés también de Brasil, ¿no? Principalmente después del golpe, ¿no? Ocurrido en el año de 2016, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿no? El año que viene, ahora, antes del año que viene, ahora el próximo semestre, la presidencia pro tempore del Mercosur será ejercida por Brasil, ¿no? Se dice en 6 meses, por orden alfabético, estamos con Argentina, la próxima presidencia será Brasil, en un contexto que no sabemos cómo va a estar la política interna en Brasil, no sabemos porque la presión está cada vez más grande por el tema del manejo de la pandemia, que ha generado sin número de denuncias internacionales, ¿no? Inclusive con la acusación de prácticas de genocidio, ¿no? Entonces, el retorno de Lula, ¿no?, al ámbito político, recupero de derechos, eso genera una presión muy grande, ¿bien? Inclusive ayer Lula se encontró con el Pepe Mujica, conversaron sobre temas de integración por 1 hora, había Zoom, ¿no? Y eso ha repercutido mucho, y estamos en Brasil en un año preelectoral, es decir, el año que viene va a haber una elección, ¿no? Y la no reelección de Donald Trump en Estados Unidos también cambia la manera como Brasil se relaciona con los Estados Unidos. Entonces, me pareció importante el posicionamiento de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández de Argentina, para ver de qué manera Brasil lo va a tratar a ese tema de la flexibilización en su presidencia pro tempore. Me parece que es un tema que es importante, un tema de coyuntura, ¿no? Está relacionado con esas iniciativas, y con esas concertaciones muchas veces que realizan los gobiernos de rango neoliberal en nuestra región, pero me parece que hay que dejar bastante claro que la presión sobre el gobierno Bolsonaro puede ser que genere, de cierta forma, una esperanza de que eso no avance como se cree que de repente puede ser que sí avance, ¿no? Otra cosa que es importante dejar claro es que hay personas ligadas al ministro Ernesto Araújo, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que conocen muy bien el proceso de integración del Mercosur. Puede ser que haya un cambio en la Cancillería brasileña, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, asumiendo un expresidente como Collor o como Michel Temer, ¿no? Puede ser que haya algún tipo de aceleración, ese ímpetu de flexibilizar el bloque, ¿no? Que fue un tema que ahora en este momento es traído, ¿no?, a la mesa, en la pauta de la mesa para la discusión por Uruguay, pero no solamente creo por un interés único en el sentido de las presiones internas del Uruguay, y sí también como un gesto de aproximación de Uruguay con Brasil, ¿no? Inclusive el presidente Luis Lacalle Pou, la primera visita internacional que hizo fue a Bolsonaro. Me parece que es importante tenerlo claro hasta qué punto en ese encuentro también no hubo de repente alguna concertación para que Uruguay fuera el que pusiera la cara, por así decir, para traer ese tema que interesa también a Brasil. Me interesaba preguntarles qué opinan en cuanto a las membresías, ¿no? Digamos, en estos 30 años el Mercosur pasó de sus 4 miembros fundadores, digamos, a tener una serie de, básicamente casi todos los países de Sudamérica como países asociados, Venezuela como un país miembro más y Bolivia en su intento de acceder a la membresía completa. ¿Creen que será posible en el corto plazo que Bolivia ingrese? ¿Se restaurará la membresía de Venezuela? Quería hacer una pequeña mención a lo anterior y paso a esto. Primero, bueno, en relación a lo del hecho en sí, sobre el cual estamos hablando, si bien es cierto que ya viene trayendo desde hace algún tiempo la cuestión de la flexibilización,
me pareció muy, muy fuera de lugar hacerlo en un momento de celebración, ¿no? Digamos, ahí me parece que estuvo bien Alberto Fernández, principalmente porque no era momento de decir eso, ¿no? Estábamos hablando de un acto que no era una cumbre, sino un acto de celebración de los 30 años. Me parece que ahí la calle Pou, evidentemente valentonado por ciertos apoyos, termina debilitando su posición. Y con respecto a la flexibilización en sí, a mí lo que me ocurre como tema, está bien, es de una forma de pensar diferente, pero me parece extraño plantear la flexibilización al mismo tiempo que estamos planteando realizar acuerdos de libre comercio con bloques o con países, ¿no? Es como decir, bueno, antes de negociar yo ya bajo todo, con lo cual no me queda nada por lo cual negociar. O sea, yo le digo, bueno, a la Unión Europea o a China o a quien sea, te doy, bajame tal arancel y yo te bajo tal otro. Bueno, eso ya no existe más porque yo automáticamente lo hice anteriormente. Me parece extraño en términos de negociación internacional el planteo de estos presidentes. Es cierto que evidentemente no comparto en nada sus lógicas políticas, porque desde la lógica de la negociación económica internacional es muy, muy extraña la forma de presentar el tema. Con respecto a las adhesiones, y la verdad que Bolivia, bueno, hoy está en un proceso de acercamiento al bloque, me parece mediado en gran parte por la presencia de Alberto Fernández, que sería una incorporación importante para generar un marco de mayor diálogo político para la Argentina en términos coyunturales, pero también me parece que es un dato importante para la voluntad o la necesidad que tiene el Mercosur de acercarse al mundo del Asia-Pacífico, ¿no? Si bien sabemos que Bolivia no tiene salida al mar del Pacífico, bueno, tiene una tradición de vínculo con el mundo andino, con el mundo pacífico un poco más desarrollado que los demás países, además de ser un territorio fundamental para la construcción de canales, de rutas, digamos, bioceánicas. En ese sentido, me parece que la presencia de Bolivia sería una excelente noticia para el Mercosur en estos dos sentidos, y que depende de un Senado brasileño que, bueno, dependerá de las voluntades de la, digamos, coalición gobernante. En el caso de Venezuela lo veo un poco más lejano el retorno, ahí habría que generar un cambio político importante en la región para permitir que Venezuela vuelva a integrarse, y también hay que decir, por lo menos en los años en que fue parte, Venezuela no tuvo quizás una actitud, o sea, la tuvo en primer lugar, pero luego cuando es cierto que se demoró 6 años su ingreso, ¿no? Cuando finalmente ingresó, no tuvo quizás la misma actitud proactiva que tuvo en su comienzo. Entonces, habría que rever, incluso con el propio gobierno venezolano, su interés de participar y su forma, ¿no? Pero bueno, esto es digamos, en términos hipotéticos. Me parece que lo de Bolivia es más cercano y tiene esta importancia central en términos políticos para la Argentina y en términos estructurales para el Mercosur de cara a una necesaria reconversión hacia un mundo que gira hacia el Asia-Pacífico. Quería comentar el tema de Bolivia. A mí me parece que sería realmente muy positivo en términos de bloque, para el bloque de integración regional Mercosur, el ingreso de un país que tiene, desde mi punto de vista, una ubicación en América Latina, América del Sur, muy privilegiada, ¿no? Primero por estar, digamos, como un pivot, digamos, sudamericano. Es un país que tiene muchas reservas de litio, como sabemos, y grandes reservas naturales. Es un país que sirve también de conexión, como resaltaba Damián antes, con el mundo pacífico, forma parte de otros tratados con el mundo andino, tiene otras relaciones que pueden ampliar de alguna manera el comercio también intrarregional en el bloque Mercosur, ¿no? Si pensamos en generar cadenas productivas a futuro, ¿no? Tal vez como una idea un poco utópica si pensamos en la situación actual del bloque, la situación política, sería un poco, digamos, complicado, un poco difícil, pero si lo pensamos desde el punto de vista estratégico, que Bolivia esté en el Mercosur y que su ingreso finalmente
sea consolidado, me parece fundamental por todos esos motivos, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico sería fundamental, ¿no? Sobre todo, a ver, si tuviéramos gobiernos que piensan en proyectos no solo desde el punto de vista coyuntural, sino más a largo plazo y desde el punto de vista estratégico, sobre todo. Bueno, quería contarle que tuve una oportunidad muy linda, que encontré al presidente Evo Morales en el año 2015, en la cumbre de presidentes en Brasilia, que fue justamente cuando inició el proceso de adhesión de Bolivia, ¿no? Y nos generó una expectativa tremenda justamente por todos esos factores, ¿no? Tanto estratégicos como el tema de la integración regional, ¿no? De las culturas, de los pueblos, ¿no? En esta región tenemos también un sinnúmero de pueblos originarios, ¿no? Que tienen sus costumbres, que tienen sus maneras de cosmovisión, ¿no? Y eso aporta tremendamente al proceso de integración regional, ese mosaico de formas de ver el propio proceso de construcción de lo que es una ciudadanía, de lo que es una plurinacionalidad, ¿no? Entonces, hasta la manera como el Estado boliviano está constituido es una práctica y una experiencia muy importante para los países del bloque en términos, para hacer una paradoja, ¿no? Pero de fortalecimiento democrático, ¿no? Y me gustaría comentarles que en el ámbito del Parlasur tenemos participación de parlamentarias y parlamentarios bolivianos, inclusive representantes, ¿no? de pueblos, ahí están hace centenas de años, ¿no? Y también tenemos participación de parlamentarios venezolanos. Se mantuvo la participación de los parlamentarios venezolanos porque son representantes de los pueblos, ¿no? Entonces, justamente para tratar de darle participación, sabemos que tenemos una cantidad de limitaciones, ¿no? Inclusive porque muchas veces tenemos dificultad para poder hacer con que participen de las plenarias, más ahora, por ejemplo, con el tema de la internet, a veces no tienen conexión, viven en lugares a veces que son de muy difícil conexión, y a veces también para tener participación presencial hay una serie de dificultades, pero tenemos representación tanto de parlamentarios de situaciones, digamos, oficialistas, ¿no? Como también de oposición. Y en el caso de Venezuela, también, ¿no? Tenemos a parlamentarios que son de oposición al gobierno de Nicolás Maduro y tienen participación y pueden decir, pueden denunciar. Entonces, eso es muy importante, garantizar esa participación. Con relación al retorno, ¿no? De Venezuela, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Damián. Realmente es un tema difícil que exige una coyuntura específica en la región para que eso se torne posible, pero tenemos que tener esperanza, justamente porque yo creo que la integración es un camino, ¿no? No es una meta, y tenemos que siempre buscarle la manera, ¿no? De ir avanzando. Como me referí, no solamente en temas comerciales, pero principalmente en temas relacionados a la ciudadanía, a las culturas, ¿no? Y a la conciencia ciudadana con relación al sentido de pertenencia, ¿no? A algo que es mayor a la circunscripción, ¿no? De nuestras fronteras, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, y eso pasa también por el fomento de una cultura de integración y un desafío también en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que me parece que sería importante también hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre la falta muchas veces que tienen nuestros pueblos, ¿no? Desafortunadamente por una serie de factores, de esa conciencia, ¿no? De la importancia que tiene un proceso de integración para su vida, para su cotidiano, ¿no? Y muchas veces inclusive influencia hasta el precio del pan, ¿no? La persona va, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aranceles, ¿no? De esos temas comerciales, que muchas veces no todos tienen comprensión, ¿no? Es importante que las personas se den cuenta que eso tiene que ver con su día a día, tiene que ver con su cotidiano, ¿no? Con el desarrollo de la familia y con una vida digna. Me parece que es importante también darle un poco ese carácter, ¿no? Ese matiz, siempre que tratamos de temas de integración. Bien, creo que en ese aspecto la presentación de este Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur en esta última cumbre apuntaba hacia eso, ¿no? Hacia resaltar en qué afecta el Mercosur en la vida diaria de los miembros, de los ciudadanos de estos países miembros. ¿Qué rol están jugando, o han jugado o van a jugar
los pueblos organizados por fuera del sistema político en la organización de esta integración regional. ¿Qué grado de participación se logra por fuera de los gobiernos de cada país? A ver, la verdad es que lo que puede sostener un proyecto de integración con carácter emancipatorio, que básicamente, como planteamos siempre con Damián, lo definimos en términos de mayor autonomía, de una política, del objetivo del desarrollo, de terminar con un patrón de inserción internacional histórico dependiente, periférico, excluyente, etc. Y por supuesto un proyecto profundamente democrático en el sentido de realización de la voluntad popular, lo cual solo puede suceder con independencia económica, sin duda. La sostenibilidad de ese proyecto y la construcción de ese proyecto esencialmente es popular. Es la única forma posible, porque además sería un proyecto acorde con la voluntad popular. No sé si por ahí le estoy dando una vuelta demasiado larga, pero lo que quiero decir es que no hay otra forma. La institucionalidad es una expresión de una correlación de fuerzas. De hecho, tenemos en el Mercosur hoy una arquitectura jurídica y un acervo normativo que todavía es heredado del proyecto neoliberal de los 90, que coincidió con la etapa fundacional del Mercosur. Eso fue un obstáculo muy grande al avance de otras dimensiones no comerciales del proyecto de integración en la década de los gobiernos populares. Y lo sigue siendo hoy. Es decir, que la cáscara institucional que tenemos no es funcional a un proyecto emancipatorio. Llegado el caso que la correlación de fuerzas cambiara de manera real y sustantiva, la propia estructura de la integración debería transformarse. Incluso esa constitución, en el sentido de acervo normativo original, que todos reivindican y que se rasgan las vestiduras diciendo que no se cumplió. Bienvenido sea que no se hayan cumplido los objetivos de los padres fundadores. Sanguinetti dice que el ADN es de él, lo dice públicamente, de los padres fundadores del Mercosur. Bienvenido sea que no se haya cumplido ese objetivo. Entonces, no hay otra forma de construir un proyecto emancipatorio si no es con arraigambre popular. Yendo a lo más concreto, que entiendo que tiene que ver con tu pregunta, es preciso seguir tejiendo organización regional desde las fuerzas políticas, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones que compartimos este proyecto de integración. Y eso no es sobre la base de la nada, y lo vengo diciendo recurrentemente también en otras reuniones, porque siempre aparece esa vocación refundacional, ¿no? Cuando me tocó ser coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur, en la última etapa, hicimos una publicación con todas las declaraciones y documentos de trabajo de 10 años de cumbres sociales del Mercosur, desde julio de 2006 a junio de 2016. La primera vez que no hay cumbre social del Mercosur, es decir, que se rompe ese espacio de diálogo entre las organizaciones y movimientos sociales de la región y los gobiernos, es en junio de 2007 con presidencia argentina del Mercosur con gobierno de Mauricio Macri. De julio del 2006 a junio de 2016, ese espacio se sostuvo. Entonces, en esos documentos que son 400 páginas de declaraciones, documentos de trabajo de las comisiones, de los ámbitos de encuentro y de participación más o menos institucionalizado de las organizaciones y movimientos sociales de la región, hay un proyecto de integración. No hay que construirlo de la nada. Y hubo consensos entre las organizaciones y movimientos en ese sentido, que también implicaron un trabajo de encuentro, de pensar juntos. Es decir, que ese proyecto de integración está ahí, está vivo, porque no está en el papelito que publicamos, está vivo porque está en la militancia y en las luchas de las organizaciones y movimientos de la región. Entonces, eso me parece que es una base y es una memoria que no podemos perder, porque además es memoria reciente. No sé, para disparar un poquito el debate aquí. Bueno, sobre el tema de las bases y de las memorias, parece un tema importantísimo, Mariana, justamente. Yo participé de una concertación tripartita dentro del ámbito del Mercosur, que fue la revisión del texto de la declaración sociolaboral del Mercosur. Un documento del 98 que fue revisado después de muchos años de negociación. Y bueno, instancia tripartita dentro del organograma institucional
del Mercosur ya es una conquista. Y bueno, fue un trabajo enorme, porque imagínate, en la época de Venezuela también participando, cada delegación, no solamente de gobiernos, pero también de representantes de trabajadores y representantes también de los empleadores, de los empresarios, de la industria, ¿no? Que también es importante, llegaron a un acuerdo, ¿no? Un consenso para mínimamente garantizar derechos que fueron conquistados duramente, ¿no? A lo largo de décadas de lucha social, ¿no? Y eso conseguimos aprobarlo, fue firmado, pero ¿y después? ¿No? Justamente coincide con la misma época que te estás refiriendo, que no dejaron de ocurrir, cuando dejaron de ocurrir las cumbres sociales, también esos instrumentos dejaron de ser referencia para la implementación de políticas públicas y también para garantizar la participación social en las diferentes ambiencias, ¿no? Del ámbito del Mercosur. Entonces, al mismo tiempo, es importante tener esos instrumentos, esas referencias, justamente como siempre lo puntúo, porque lo vamos a tener que en algún momento utilizar para no empezar del cero, para empezar justamente a partir de ese acúmulo. Entonces, lo que yo digo siempre, le digo siempre a las centrales sindicales, a los compañeros con quien tenemos contacto, es eso: tengan presentes esos instrumentos cuando puedan, siempre que tengan algún tipo de declaración, cuando tienen algún tipo de inserción internacional, utilicen eso, ¿no? Porque justamente la reivindicación, ¿no?, de esos instrumentos es lo que los hace con que se mantengan vivos. Entonces, me parece importante, ¿no?, puntuar eso. Me parece que tenemos que seguir con iniciativas como este diálogo, por ejemplo, para que sigamos realizando negociaciones, concertaciones, articulaciones, para que esos instrumentos no vayan quedando cada vez más lejos en el horizonte, ¿no?, y que puedan sí servir de una referencia y un acúmulo para poder seguir enfrente y avanzar de verdad con participación en el proceso de integración. Bueno, en relación a la participación social y a todo lo que ha sido este acúmulo de experiencias sociales y participativas dentro del Mercosur, ahí Mariana resaltaba el documento en donde están todas las resoluciones de lo que fueron las cúpulas sociales a partir de 2006. Eso me parece realmente muy interesante, muy enriquecedor para todo lo que fue el proceso y es el proceso de integración regional. Creo que más allá de los avances y los retrocesos, ese acúmulo está presente. Es una construcción que puede ser y debe ser retomada en un futuro próximo, cuando la reconfiguración política cambie. Yo creo que va a cambiar y estamos en camino a ello. También existen otros resultados también concretos, ¿no? Yo siempre digo que yo me considero una hija de la integración regional latinoamericana. Yo estudié en la Universidad de la UNILA, la Universidad Federal para la Integración Latinoamericana, que se pretendía ser una universidad del Mercosur al inicio, sobre todo cuando fue fundado el Instituto IMEA, ¿no?, que es el Instituto de Estudios Avanzados del Mercosur. A partir de eso, Brasil acaba desarrollando, ¿no?, también en ese proyecto, ¿no?, de Brasil de proyectarse a lo que es el sur global, desarrolla esta universidad. Por eso siempre digo que me considero hija de la integración. Me voy desde Uruguay a estudiar en la UNILA. Ahí la integración era concreta, digamos, en el sentido de que convivíamos con estudiantes del Mercosur y de otras partes de Latinoamérica, ¿no? Y ese sentimiento, y esa tal vez podemos llamar ciudadanía, no sé si sería el término más preciso, pero realmente estuvo presente en ese proyecto educacional que hoy en día, ¿no?, sobre todo durante lo que fue el gobierno de Temer, estuvo bastante amenazado, ¿no?, con esa idea de crear una universidad rural del oeste del Paraná, ¿no?, de cambiarle todas las características integracionistas, ¿no?, una universidad que está también en una región tan importante como es Foz de Iguazú, ¿no?, ahí la triple frontera, ¿no?, las características tanto desde el punto de vista geopolítico como también de conexión de 3 países que son miembros del bloque. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de las esferas estrictamente institucionales, existen otros proyectos y se generó una conciencia a la población. Yo creo que, sobre todo, a ver, en mi opinión, a los más jóvenes
o en una generación que crece con la idea de que la integración regional y que la patria grande son valores a ser, digamos, perseguidos y valores a ser buscados en diferentes instancias, ¿no? Eso creo que es fundamental. Todo lo que tiene que ver con los proyectos educativos que traspasan las esferas estrictamente, digamos, económicas y comerciales de aquella primera etapa del bloque, han generado esta conciencia, ¿no? Y eso no cambia de un día para el otro. Tenemos gobiernos neoliberales, conservadores, sí. Existen cambios a la estructura, ¿no?, comercial, que no, ellos se interesan solo por el comercio y la economía, ¿no?, básicamente. Pero todas estas construcciones permanecen. El proyecto de integración es un proyecto de larga duración, ¿no?, y que ha tenido fases distintas, que tiene acúmulos en diferentes sectores, en diferentes áreas, pero que está presente y que sobrevive. Y como dijo Damián al inicio, 30 años no es poca cosa, todo lo contrario, y más si miramos a una región como Latinoamérica, en donde han existido varias siglas, ¿no?, que hoy en día algunas están prácticamente sin mucha actividad o que dejaron de existir. Entonces es importante ver eso, ¿no?, y valorizar eso también a futuro, ¿no?, rescatar eso en una etapa siguiente. Yo quiero mencionar la importancia de la visibilización de todo esto que se ha hablado, lo que ha mencionado Mariana, lo que mencionó Anastasia recién, lo que mencionó Atahualpa, porque hay como una idea, un pecado original del Mercosur de haber nacido en manos de gobiernos neoliberales, ¿no? Y eso genera como un cierto resquemor en los movimientos populares para integrarse o para sumarse a la defensa de este proyecto. Y a mí me parece que esa es una tarea necesaria que tenemos que darnos, ¿no? La visibilización, como decía Atahualpa también, pero bueno, sobre todo de estos logros, de estas otras agendas, en todo caso, discusión, estos debates, esta lucha de posiciones que existen al interior del mismo Mercosur y cuál es el Mercosur que queremos y por el cual luchamos, pero que me parece necesario para involucrar a las poblaciones, a los movimientos sociales, en las organizaciones en este sentido, ¿no? Por eso yo decía al principio lo de la autonomía y el desarrollo. A mí me parece importante, frente a otros proyectos, quizás es polémico, pero bueno, como fue el UNASUR, ¿no? El UNASUR era un espacio de alto contenido político, pero donde la cuestión del desarrollo no estaba presente, justamente por la intención de incorporar al conjunto de los países de Sudamérica, ¿no? En aquel momento, bueno, cómo incorporar a Chile, a la Argentina y a Venezuela, todos al mismo lado, bueno, nos dejamos de lado la discusión del desarrollo. Me parece que en el Mercosur esto estuvo presente, está presente, están los canales creados. Entonces me parece que condensa de alguna manera estas dos luchas, puede condensarlas. Para condensarlas, y sobre todo en este momento tan difícil, para que se haga realidad la construcción de estos conceptos de cara al Mercosur, necesitamos la participación y el involucramiento de los actores sociales y también de los actores políticos populares, ¿no? Digo, en cada país esto se expresa de forma diferente, pero bueno, necesitamos un involucramiento fuerte del Frente Amplio con el proceso del Mercosur, necesitamos un involucramiento fuerte del PT, necesitamos un mayor involucramiento del propio kirchnerismo, del peronismo con el proceso de integración Mercosur, y bueno, y en Paraguay las expresiones que se puedan aún encontrar, o incluso al interior del propio Partido Colorado, diferentes corrientes. Entonces, creo que esto de visibilizar todo este cúmulo de experiencias, toda esta tradición popular del Mercosur es fundamental para poder dar cuenta de esta historia que queremos reivindicar y en la que queremos sumar a más y más compañeros. Me parece que es como una tarea pendiente en este momento tan difícil, ¿no? Pero del cual solo se va a salir con organización regional y lucha popular, porque si no, es probable que en la próxima presidencia pro tempore retrocedamos de una manera tan grande que sea difícil volver a ponernos de pie. Y ahí, finalizando, me pareció central lo que dijo Atahualpa. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, logrando construir canales para que estas discusiones lleguen a la mesa cotidiana de la gente, ¿no? Como dice Alberto Fernández, bueno, a la mesa de los argentinos, en este caso a la mesa de todos los mercosureños. ¿Cuánto nos afecta esto? ¿Cómo
un Mercosur de una manera o de otra cambia nuestra vida cotidiana, cómo nos cambia en nuestra capacidad de construir una ciudadanía con derechos para todos y todas. A mí me gustaría sumarme a esa propuesta, ¿no? Y me parece que sería muy importante, ya poniendo una idea aquí al observatorio del Sur Global, que podamos hablar sobre esas estrategias en algún momento, ¿no? Porque pasa mucho por lo que comentó Mariana, por lo que comentó Anastasia y Damián también, ¿no? El tema de la comunicación, el desafío que tenemos de hacer un que llegue día a día, pero también el desafío de la educación también, ¿no? La iniciativa de la UNILA, por ejemplo, es una universidad con la cual tenemos un convenio, inclusive con el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur. Bueno, yo la conocía a Anastasia justamente en la UNILA, ¿no? En una ocasión, en la época yo trabajaba todavía en el gobierno de Brasil, en la Secretaría de Derechos Humanos. Y conocí, ahí fue la oportunidad que tuve de conocer la universidad, ¿no? Y es una institución importantísima, profesores excelentes que realizan un trabajo muy importante para el tema de la integración. Me gustaría de citar, ¿no?, a una profesora que se llama Giselle Ricobón. Es una profesora que fue prorectora de Relaciones Internacionales, que participa del CLAJUD, ¿no? Que es un grupo relacionado a temas jurídicos y la democracia en nuestra región, y de la Asociación Brasileña también de Juristas por la Democracia, que ha hecho está realizando un trabajo muy importante justamente con temas de lawfare en la región y principalmente en Brasil. Nuestro director ejecutivo del observatorio también fue alumno de la UNILA, que se llama Alexandre Andreata, que también desarrolla un trabajo excelente. Estuvo presente ahora en la misión de observación electoral de las elecciones subnacionales en Bolivia. Yo hice la cobertura comunicacional, ¿no?, de eso, las notas sobre el tema, y después ese observatorio él emite un informe, ¿no?, sobre cómo ocurrió, cómo fue, ¿no?, el proceso electoral, y hacen reuniones con otras de observación, como el caso también de la observación de la Unión Europea. En fin, me parece importantísimo, es decir, que vean cómo es importante, ¿no?, la participación, ¿no?, de la academia, de las universidades, para poder desarrollar concretamente temas en el ámbito de la propia institucionalidad del Mercosur también, ¿no?, y también con los temas relacionados a la integración. Y el desafío de la comunicación, ¿no? Tenemos que trabajar de una manera bastante contrahegemónica, ¿no?, nadando contra la marea. Vuelvo a decir, porque lo que nos falta son abordajes críticos y no constructivos con relación al proceso de integración en todos los sentidos, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de los derechos humanos, de la garantía de la ciudadanía. Si quieren poner una chapa en los autos para que anden con la chapa Mercosur, hay críticas también. En fin, entonces siempre tenemos que estar de alguna manera dándole visibilidad, pero también contraponiéndonos a ese tipo de abordaje que muchas veces no es constructivo. Yo creo que las críticas son importantes, naturalmente, pero uno tiene que siempre estar atento también a reconocer cuando hay logros, ¿no? Y cuando se hace un balance en los 30 años, me parece que es fundamental que tengamos ese enfoque también en el proceso de integración. Muy bien, quería agradecerles a todos por el tiempo que pusieron a disposición de este debate, de esta charla con el Observatorio del Sur Global, y esperemos que siga un futuro cada vez más brillante para nuestro querido Mercosur. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eva. Gracias a vos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego.